final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme. La verdad que antes comentando con compañeras, es un gusto el poder intercambiar y estar aquí con las personas, lo que hemos hecho siempre y que hemos estado impedidos para poder hacer. También es un placer estar aquí con Sani Ladán. Sani Ladán, yo creo que es conocido por ustedes, pero quiero hacer una breve presentación de él. Como anécdota contar que lo conocí hace unos meses, pero no lo reconocía cuando investigué un poquito sobre él en internet, porque salía sin mascarilla. Y cuando yo lo conocí tenía mascarilla y no lo había conocido antes, y la verdad que ha sido una situación curiosa, ¿no? Pero en cualquier caso agradable el saber que hemos estado en algún espacio antes juntos. Sani Ladán es educador social, es coordinador de proyectos asociativos, internacionalista, panafricanista, mediador cultural. Es especialista en migraciones y defensor de derechos, lo conocí también en ese contexto, ¿no? En el contexto de Iridia, y además es investigador en asuntos relacionados con el continente africano. También dentro del marco del Consejo de Desarrollo Sostenible en el ámbito de la gobernanza de la Agenda 2030. Además de ello, es vicepresidente de la Asociación ELIN en Ceuta, una asociación que trabaja sobre todo para la acogida, el acompañamiento, la sensibilización, la denuncia, con respecto a las realidades migratorias y a las personas con las que se encuentra en una ciudad autónoma como Ceuta. El espacio que nos ha tocado desarrollar es un espacio que tiene un título contundente y un título que se viene repitiendo, o un concepto, una idea que se viene repitiendo durante al menos los últimos tiempos en Canarias, desde septiembre ahora, ¿no? Hemos vivido esa concepción de islas cárcel, ese experimento, esa puesta en escena de esa óptica reduccionista de entender las islas y los territorios fronterizos de la frontera sur. Yo siempre digo que Canarias es el sur de la frontera sur y por tanto tiene una realidad mucho más acusada que cualquier otra frontera del continente europeo. Esa concepción de retener a personas, de bloquearla, de inmovilizarla, de deteriorarla en condiciones lamentables y además de apostar prácticamente, ¿no?, lo que puede ser la concepción de una política migratoria a la deportación, una deportación que no se produce y una deportación que no se debería producir. Nosotros vamos a tener un diálogo, Sani, y ustedes saben que yo no soy periodista, soy una persona que trabaja en una entidad social como SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pero sí que me he atrevido a aceptar el reto que SPAL, en este Foro Internacional de Derechos Humanos, pues nos ofrece de realizar un intercambio, un diálogo, un trabajo conjunto con Sani. Sani, en esa concepción que estamos viendo de las migraciones como espacios de retención, con una realidad muy previsible y solo vista desde una visión de la emergencia y no desde la estructura, después de 27 años de migraciones en Canarias, tú también has experimentado ese rechazo, has experimentado ese obstáculo a poder, de alguna manera, canalizar tu proyecto vital en un contexto distinto al de tu país de origen. Así que me gustaría que comentaras, porque a mí me parece que eso hace que te juntes de alguna manera y mediatiza tu militancia y mediatiza también tu compromiso social, no solo desde ti mismo, sino desde tu profesión. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer la invitación a este espacio, un espacio que creo que es necesario, sobre todo hoy en día más que nunca, con todo lo que estamos viendo. Estamos en una sociedad profundamente enferma, y lo digo midiendo mis palabras porque no hay otro término para poder digamos, calificar a esta sociedad en la que nos encontramos. Por lo tanto, ese tipo de espacio yo creo que es más que necesario, es importante, en el que las personas que pensamos que se puede hacer la cosa de una manera diferente nos sentamos, dialogamos, hacemos propuestas, aún sabiendo que no somos los que legislamos, pero sabemos que tenemos una fuerza como sociedad, como pueblo, porque la historia lo ha demostrado,
a lo largo de la historia las grandes conquistas de derechos han sido a través, lo decía hace un rato Koldo, a través de desobediencia civil. La sociedad tiene una fuerza muy importante ahí. De hecho, cuando hablo de una sociedad profundamente enferma, hago referencia a una sociedad en la que los que pronuncian discurso de odio, los que polarizan la sociedad, son los que, cuando llegan los comicios electorales, los que se ven premiados. Por lo tanto, ahí hay una reflexión que como sociedad nos tenemos que plantear del por qué decimos, por una parte, que estamos en contra de los discursos de odio y, por otra parte, cuando llega a la hora, digamos, de expresarse como sociedad, pues se premia a esos grupos, ¿no? Para las personas inmigrantes es como un doble castigo. Yo digo siempre que no elegí ser activista, sobre todo porque hay varias realidades que nos atraviesan. Primero por ser una persona negra, luego por haber migrado, por haber nacido en el sur global, ese sur global de la que siempre se supone que las personas del sur global se les considera como desechos. Y eso hay varias teorías que lo han demostrado, ¿no?, a lo largo de la historia. Por lo tanto, hay varias interseccionalidades que nos atraviesan como personas. Por lo tanto, ya de por sí no te puedes quedar sin hacer nada cuando ves todas esas injusticias. Y yo lo que hablo, lo digo muchas veces, no estoy hablando de algo que yo haya leído en un libro. Estoy hablando de una realidad por la que yo he pasado y también que he conseguido, en ciertos modos, también entender a través de ciertas teorías del por qué llegamos a esto, del por qué este mundo tan loco. Y esto creo que es una realidad también que se tiene que acercar a la sociedad, porque muchas veces miramos hacia otro lado. Es mucho más fácil, sobre todo desde el privilegio, mirar hacia otro lado. Incluso la gente que se dice muchas veces progresistas, cuando vemos ciertas actuaciones, nos hacemos muchas preguntas de si realmente estamos ante aliados o nos hacemos muchas preguntas. Y con eso voy a poner un ejemplo muy claro. Estamos en una sociedad que está acostumbrada a consumir cuerpos. Cuando digo a consumir cuerpos, ¿quién de lo que está aquí no ha visto cuerpos de las personas inmigrantes en la playa, muertos en la playa? Todos los hemos visto. A nosotros, a mí me llenan los buzones de mis redes sociales cada vez que hay un cuerpo que aparece. La gente no tiene sensibilidad, te lo mandan directamente, sin contextualizarte. Y nosotros, cuando nos mandan ese tipo de cosas, no nos ayudan a hacer el duelo, no nos ayudan a sanar las heridas del camino, porque es un bagaje que llevamos a lo largo de todo ese tiempo. El proceso migratorio, desgraciadamente, sigue, mientras esté fuera, sigue. Entonces, cuando digo una sociedad que consume imagen, hago referencia a eso que fácilmente, incluso en los grupos de gente concienciada, gente sensibilizada, se pasan esas imágenes. Y cuando hablamos, porque yo más de una vez he puesto este tema sobre la mesa, del por qué tenemos que compartir los cuerpos de las personas muertas en las playas. ¿Por qué? Porque son personas negras, porque son gente del sur, porque son cuerpos no blancos. No se exponen los cuerpos blancos. Y es una realidad. Achille Mbembe lo decía en su libro Crítica de la razón negra, decía que en el mundo, en la sociedad, se ha teorizado y se ha categorizado una parte de la población mundial a la que se les considera como excedentes. Y esos excedentes y desechos, por supuesto que se puede exponer sus cuerpos.
sin ningún escrúpulo. Cuando hablo con la gente y les explico esto en los debates, la gente incluso sensibilizada te dice, pero es que si no exponemos los cuerpos, la gente no se va a sensibilizar. Qué bajo hemos caído como sociedad para que ver un cuerpo sea lo que nos tenga que sensibilizar sobre las realidades que están pasando en la frontera sur. Qué bajo hemos caído. Yo llego a esta conclusión. Porque si le doy la vuelta y hago un paralelismo con otras luchas o con otras cosas, que a esta sociedad, y generalmente lo digo midiendo mis palabras, generalmente son gente que se dicen progresista, generalmente de la izquierda blanca. Perdonad que lo diga, pero no soy de hablar con eufemismo. Es así. Y te dicen, si no exponemos esos cuerpos, la gente no se va a sensibilizar. Y la pregunta que me hago es, hemos visto muchos anuncios, hemos visto muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de la violencia machista. Jamás hemos visto en la tele expuesto el cuerpo de una mujer asesinada por su marido o por su pareja. O alguien de esta sala me puede decir, ¿en algún momento hemos visto el cuerpo expuesto? No. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué es fácil y admitimos que se puede exponer el cuerpo de las personas inmigrantes para sensibilizar y no exponemos los cuerpos cuando se trata de otros temas para sensibilizar? Incluso en los atentados terroristas. En el atentado de Charlie Hebdo, en Francia, no vimos los cuerpos. ¿Por qué? Porque hay una dignidad que se tiene que preservar para esas personas. ¿Por qué? Porque a esas personas se le consideran seres humanos. Y ahí es donde pongo en tela de juicio el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. Y ahí, donde pone seres humanos, pondría todas las personas blancas. Creo que ha sacado varias cuestiones importantes y yo creo que bastante trascendentales para analizar las realidades migratorias tal cual las vivimos hoy. Yo creo que Canarias ha podido experimentar esa falta de dignidad que no se coloca en las personas que están migrando, llegadas por costa. Canarias también ha padecido el trato inhumano, o sea, las personas han padecido un trato inhumano por parte de las instituciones. Trato inhumano en la acogida, trato inhumano en el acceso a derechos, trato inhumano en generar convivencias adecuadas, en generar sinergias incluso con la comunidad para poder de alguna forma generar procesos de integración y de inclusión, duren lo que duren y estén las personas el tiempo que estén. Da la sensación de que la provisionalidad de las personas entre nosotros, de los nuevos ciudadanos, de las nuevas ciudadanas, mediatiza muchísimo aquello que podemos hacer y creo que eso es un trato inhumano, que no solo los tratos o los racismos institucionales, los elementos de racismo institucional, sino también procesos de deshumanización, cuando privas a las personas de los derechos a los que tienen derecho, cuando consideras que las personas no son sujetos de derechos, cuando hablas, por ejemplo, Teodoro Bondiale, que creo que va a estar mañana por aquí, habla de que recogemos personas, no acogemos personas. Yo creo que es una descripción muy gráfica o una palabra muy contundente con respecto a lo que nos pasa y que define de una manera certera aquello que nos pasa o aquello que estamos haciendo. Ese trato o ese proceso de deshumanización hace que tratemos a las personas como cosas, como objetos y no como sujetos de derecho. Y eso genera también estupefacción en la ciudadanía, eso genera unas situaciones lamentables y deterioro progresivo en las personas. Y así también lo estamos experimentando. La existencia de esa visión de macrocampamentos como la que estamos viviendo, primera vez en España que se produce eso, no deja de ser una deshumanización de la condición humana de las personas que llegan migrando por costas en condiciones tan lamentables, tan dramáticas en otras ocasiones. La existencia de un suceso intolerable como lo que sucedió en el muelle de Arguineguín, en la nave del puerto, en cómo tratamos a las personas que abandonan por miedo o por las razones que consideren ese tipo de campamentos y no le ofrecemos una alternativa de sostenibilidad, al menos de sus necesidades básicas. Y es la ciudadanía la que se moviliza
para compensar ese déficit, esa debilidad, y yo creo que también esa mezquindad de las propias administraciones a la hora de poder solventar los derechos y las necesidades básicas de todas las personas. Siempre hablas, al menos cuando yo te he escuchado o te he visto en alguna entrevista, de que el sistema de bienestar europeo bebe de la fuente del continente africano. Siempre lo señalas como un elemento, para mí es un elemento vertebral de tu discurso, y juntándolo con, centrémonos también en las causas de por qué suceden las cosas. Yo creo que en ese aspecto tú haces un alegato muy, muy contundente, porque da la sensación de que tenemos a veces una aproximación desequilibrada o al menos asimétrica con respecto a la realidad migratoria. Nos centramos en lo que sucede, en el drama, en cómo solventar desde la emergencia, no desde la estructura, desde una visión larga, la realidad, pero no nos fijamos por qué suceden las cosas, o nos fijamos menos, para ser correcto. No tenemos esa mirada tan puesta, y eso forma parte de tu discurso, además de que habla de la corresponsabilidad también de los propios países de donde provienen las personas. Cuando analizamos el tema de la migración, como digo muchas veces, no existe un solo fenómeno migratorio, algo lineal, como se nos presenta siempre. Hay varios fenómenos migratorios. Pero lo que nos hemos dado cuenta, o al menos yo me he dado cuenta, es que cuando hablamos de la inmigración, por lo menos desde esta parte, el foco siempre va en las consecuencias. Porque si hablamos de las consecuencias, pues la llegada a Canarias, la llegada a Lampedusa, la llegada a las islas griegas, y de ahí salen pues, algunos términos que escuchamos en la sociedad, como vienen a colapsar la sanidad, vienen a quitarnos trabajo, una larga lista de etcétera. ¿Por qué escuchamos ese tipo de discursos? Porque la gente desde aquí se enfoca siempre mirando las consecuencias. Y lo que proponemos es que vayamos a las causas. Y cuando digo las causas reales de la inmigración, porque incluso cuando hablamos de las causas, muchas veces nos quedamos en cosas superficiales, como vienen por miseria, por hambre, por guerra, que también de esto existe. Pero, ¿acaso nos hemos hecho la pregunta de saber esas guerras, ese hambre y toda esa miseria, cuál es la cuestión que hay en el fondo? ¿Acaso hemos ido a la raíz, al quid de la cuestión, para entender qué es lo que generan guerras en esos países? Y cuando hacemos esa pregunta es cuando vemos en ese momento a los verdugos. Porque generalmente estamos acostumbrados a ver a las víctimas. Las víctimas las tenemos todos los días en la tele. Comemos con las víctimas. ¿Y qué pasa cuando comemos siempre y vemos siempre y consumimos siempre las imágenes de las víctimas o la llegada de las víctimas? Que al final acabamos convirtiendo a esas víctimas, acabamos haciendo algo, un victimismo, que también existen muchas veces con esa gente. Entonces, si empezamos a mirar las causas reales y auténticas de la inmigración, empezamos a desenmascarar a los verdugos de esas víctimas que vemos todos los días. Y ahí es donde pediríamos responsabilidades. Pero no, mientras nos sigamos enfocando a las consecuencias, no vamos a pedir responsabilidades. Y también es para decir a esta Europa, porque la gente que dicen que vienen a quitarnos trabajo, lo dicen desde el privilegio. Y cuando yo digo esos discursos de que el sistema de bienestar de Europa bebe de las fuentes del continente africano, es para bajarle un poco el humo a esa gente. Decirles, tenéis que bajar y ver que Europa es solo una provincia del mundo, del planeta. O sea, Europa no es el centro del mundo. Porque es la idea que se han vendido a la gente, que Europa es el centro del mundo, Occidente es quien tiene el mando y quien tiene que mandar a todos. Entonces, con esas declaraciones es para decir, vamos a bajar, estáis hablando desde el privilegio,
pero vamos a deciros de dónde vienen esos privilegios. Estamos en un mundo donde es difícil dar un visado a un argelino para venir a España, para migrar, para soñar, a un africano, para soñar como cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es más difícil dar el visado a la persona para que migre sin poner en peligro su vida que dejar salir las mercancías del continente africano hacia Europa. Es más fácil que las mercancías, el coltán del Congo, llegue a Europa que facilitar el visado a una persona del Congo para migrar. A la gente en España hay que decirles que para que te calientes en tu casa tiene que venir el gas de Argelia. Y para eso, la gente que dicen que las personas inmigrantes venimos a quitar todo, ahí es donde hay que decirles que todo el sistema de bienestar, y no quito absolutamente nada, incluso el sistema de sanidad, de salud, que aquí en España, del que se presume mucho, incluso esto. Si vas en los centros de salud, las maquinarias y todo lo que hay ahí, si no viene el coltán del Congo, muchas de las cosas ahí no se hace. Y ojo, coltán del Congo en los que los niños y las niñas de 9 años están trabajando en las minas para que los niños aquí se le pongan la tablet porque están llorando a la hora de comer. Esa es la realidad. Entonces, es una forma también de decirle que vamos a decir las cosas claras. Europa, sabemos perfectamente que Europa, si es Europa, tal como la conocemos, es porque hubo 400 años de esclavitud. Después de 400 años de esclavitud, hubo 100 años de colonización. En la conferencia de Berlín de 1885, se sentaron sin la presencia de ningún africano repartiéndose el continente africano como si fuera un trozo de tarta. Tú te quedas con esto, yo me quedo con esto. El rey de Bélgica, Leopoldo II, tenía el Congo, que hace 80 veces la superficie de Bélgica. El rey Leopoldo II tenía el Congo como su cortijo, su propiedad privada. Y no solo su propiedad privada, sino que hacía trabajar a los congoleños. Es decir, yo hago de esta tierra mi propiedad privada y la gente que vive ahí también mi propiedad. Y la gente tenía que trabajar en los campos recogiendo caucho, y los que no recogían se les cortaban la mano. El rey Leopoldo II de Bélgica. A España le tocó el Sáhara Occidental y la parte de Guinea Ecuatorial, porque España estuvo también ahí. 12 estados europeos se dividieron el continente africano, para que hoy en día, cuando llegan los africanos a Europa, esa misma Europa se hace la sorprendida. Y dice, ¿de dónde viene? No, es que hay algo aquí que hay que pagar. La historia, tal como la conocemos, el resultado de lo que está pasando en la frontera sur, en Ceuta, en Melilla o en las islas italianas, ese resultado es la historia. Los africanos no quisieron ligar su historia con Europa, y perdonad que lo diga de esta manera, fue esa Europa, como le decía, en todos esos procesos, y ojo, procesos violentos. Hablamos de 400 años de esclavitud. Y esa consecuencia, a día de hoy, es lo que nosotros y nosotras hemos heredado. Esa desigualdad, esa situación de supremacismo, es lo que hemos heredado. Y también se sigue perpetuando, también en una forma de neocolonialismo. Y también seguro que verás en algunas de mis intervenciones, también critico mucho el tema de la cooperación al desarrollo. Porque el neocolonialismo también pasa por ahí. Ojo, que tenemos que repensar el modelo de la cooperación al desarrollo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? Hace poco fui a Senegal, en un viaje que me invitaron a Senegal, y en un pueblo había
una fuente que había hecho una organización, una ONG de Valladolid. Una fuente que habían venido ahí y lo habían hecho. Y la fuente ya se había averiado. Y a los poco tiempo vino otra ONG de Oviedo e hizo a pocos metros otra fuente al lado. Y estaba la primera fuente averiada ahí. ¿Qué es el mensaje que transmitimos? Que tú, el africano o la africana que está ahí en África, vas a esperar que el blanco del turno venga a pasar 3 meses o 6 meses. Perdonad que hable de esta manera, pero no puedo decir otra cosa. Que venga el blanco del turno a estar en tu pueblo, a hacer lo que tenga que hacer, y después se va y vendrá otro, mientras tú estás ahí. Y aquí, ¿qué es el mensaje que transmitimos a la gente de aquí? ¿Quién no ha oído que se pasan las huchas en los colegios, que hay que ayudar a los negritos? Yo lo he oído y no llevo ni siquiera 10 años en España. Todos lo hemos oído. Pasan las huchas, hay que ayudar a los negritos, hay que ayudar a los negritos. ¿Qué mensaje estás transmitiendo a esos niños y niñas que están en el colegio? Cuando salimos de las estaciones de trenes, de aeropuertos, los carteles gigantes de ONGs, con la cara de una niña africana, y debajo, en tus manos está la llave de su futuro. Y al lado te ponen el número donde tienes que ingresar algo de dinero. ¿Qué mensaje transmitimos? Que en tus manos está la llave del futuro de esa niña. ¿Y qué se genera aquí? Pues un sentimiento del Salvador blanco. Existe ese síndrome del Salvador blanco. Sí. Y el mensaje que transmitimos aquí, ahí es donde se genera esa supremacía, porque se crea un sentimiento de superioridad aquí. Y ahí se genera un sentimiento de inferioridad. Y cuando nos encontramos, las relaciones, vemos que las relaciones cuesta, porque el mundo está hecho de una manera que hay que decir que las cosas se tienen que hacer de una manera diferente. Y si hemos llegado hasta aquí, es porque durante mucho tiempo hemos hablado con eufemismo. Cuando criticas a las ONGs, no eres políticamente correcto. Y yo hace tiempo que prefiero no ser políticamente correcto, pero decir las cosas como son, porque creo que hay otro tipo de cooperación que se puede hacer. De hecho, la gente generalmente cree o tiene la idea, si preguntas, sales a la calle y preguntas a la gente, oye, si tuviese que ir a África, ¿qué medio utilizarías para ir? Estoy seguro que la mayoría de la gente diría que para ir a África van a ir a hacer un voluntariado. O alguien que ha ido a África, generalmente la mayoría cuando pregunta, yo he ido a África, yo me he cruzado con gente que además nos ponen a todos los africanos. Si ha ido a Tanzania o a Kenia, yo soy de Camerún, no he pisado Tanzania en mi vida y no sé ni siquiera la cultura de Tanzania para que vean que África también tiene su diversidad. No existe una África. Y hablas con alguien y te dice, sí, que yo he estado en África, conocerás a tal persona, ¿no? Y esa es también una realidad. ¿Cómo piensa la gente que pueden ir a África? Pues o hacer voluntariado, ir de salvadores blancos o hacer safari. Pero ojo, gente que hay otra manera de ir a África, hay otra manera de visitar a África. Esa es la visión, ¿no? De África no es un país. Yo creo que hay veces que las confusiones mentales, ¿no? Nuestra propia ignorancia hace que no tengamos conciencia de la entidad, de la diversidad. Relacionado con lo que señalabas, esa visión que tú criticas de la cooperación, desde esa perspectiva tan paternalista, ¿no? Esa perspectiva en la que las relaciones de poder son tan desequilibradas, en la que quizás se hacen cosas pero no se transforman en cosas. Yo creo que eso también es algo importante. Escuchas a personas interesantes que han desarrollado un trabajo por África sin mayores pretensiones que conocer y te habla que quizás el futuro de esa cooperación esté en la educación, en aportar educación para generar autonomía e independencia y esas actitudes que hace que la gente tenga proyectos de vida independientes y dignos.
En ese mismo contexto, Sani, yo creo que deberíamos poner sobre la mesa cuáles son las políticas de ayuda oficial al desarrollo que un contexto como la Unión Europea genera o quiere desarrollar en el África, muy limitado a ayudo o contribuyo principalmente a grandes infraestructuras, normalmente a cambio de controlar los flujos migratorios que salen de mis costas o que pasan o transitan por mis países. O sea, me parece una manera intolerable también de desarrollar esa colaboración, que no es una colaboración de igual a igual, es una colaboración interesada y tenemos muchas experiencias, el Fondo Fiduciario con África, en el que se meten muchísimos millones. ¿En qué países? En aquellos que experimentan flujos, tránsitos migratorios desde sus costas o en sus territorios. Hace poquito se presentó el Foco África 2021, si no me equivoco, y a mí me recordaba, honestamente, sin haberlo estudiado en profundidad, y tampoco quiero ser negligente en mi comentario, me recordaba mucho a los planes África. Eso iba a decir. Pero muchísimo. ¿Para qué le cambiamos el nombre? Es algo muy parecido en el que se habla... O sea, los planes África pasaron de una visión quizás asistencial social con respecto al continente africano, los países más empobrecidos del continente africano, a una visión más mercantilista, más empresarial, y el Foco África centra. Habla de desarrollo económico para la autonomía, para generar riqueza, lo cual es algo que habrá que ver y de entrada pues, podría ser hasta cuestionable o medio sospechoso, pero siempre con la coletilla de siempre que se controlen y se mediaticen los flujos de personas. Es que en la relación entre África y Europa, yo lo explico como una especie de iceberg en el que vemos la punta, y esa punta del iceberg que vemos todos, que salen en los medios de comunicación, en los focos, es la cooperación. Pero la parte sumergida de ese iceberg de la relación entre África y Europa es la que nadie ve. Nadie, y estoy seguro, si se hace una encuesta, la mayoría de los españoles no saben qué planes tienen o cuál es el propósito de la política exterior de España, por ejemplo. El tercer plan África, yo cuando lo leí, de hecho, en el título te lo pone claramente, África como oportunidad. Y la pregunta es, ¿África como oportunidad para quién? Porque ahí es donde tenemos que empezar. Cuando ves un plan que se hizo, además es que lo hizo el ministro Borrell antes de irse a la Unión Europea, lees y cada vez que vas avanzando en el plan África, dices, no ha habido cambio, ni del primer plan África, ni del segundo, y ahora estamos en el tercero, volvemos a repetir lo mismo, pero ya hemos cambiado de nombre, que es ya un avance, cambiamos de nombre. Hace poco el Foco África 2023. Yo digo siempre que es muy atrevido por parte de los estados europeos cuando hacen ese tipo de planes y ponen España se relaciona con África. Ojo, que estamos hablando de un continente de 1.200 millones de habitantes. España solo tiene 46 o 47 millones. ¿Cómo España puede pretender? Es que el presidente del gobierno español, cuando se fue hace poco a Senegal, llevaba en su delegación más empresarios que ministros. Y eso lo dice todo. Más empresarios que ministros. ¿Y a qué van? Se fue a 3 países africanos. Se fue a Angola, a Senegal, digo 2 países, a Angola y a Senegal, y recibió al presidente de Ghana allí. Estamos hablando de 3 de 55. Pero en el letrero ponía África Foco 2023. Y cuando van en ese tipo de encuentros, evidentemente sabemos que van a hacer negocios. Esos negocios de los que nadie habla, absolutamente nadie. Crecen como champiñones. Empresas de estrategias, y además es que utilizan un lenguaje que si no estás acostumbrado a esos términos te pierdes completamente. Y cuando van en términos incluso de las obras, muchas veces de los contratos de obras, para que entendáis cómo funciona esto, nosotros vemos que van empresas españolas
bueno, a conseguir contratos para, yo qué sé, la construcción de una carretera en Senegal o en algún sitio, pero son cosas condicionadas. Es decir, yo te voy a prestar dinero para esta obra que vas a hacer. A cambio necesito tal materia prima, por una parte, a cambio de materia prima, y por otra parte, esa ayuda económica que te doy para esta obra está sujeta a una condición. Y la condición es que sea la empresa de mi país la que tenga que hacer esto. Es decir, el dinero que yo te doy por una mano, tú se lo devuelves a la empresa de mi país por la otra. ¿Y eso dónde vuelve? Al país, a Europa. ¿Qué es lo que se queda ahí? Una deuda. Hay una deuda en los países africanos que generaciones y generaciones van a tener que pagar. Y muchas de las deudas son deudas coloniales, porque lo que no sabe la gente tampoco en Europa es que cuando llegaron las épocas de la descolonización en África, muchas veces se suele decir que Europa dio la independencia como si fuese, como no hubo gente que lucharon por esa independencia, incluso derramando sangre. Cuando hablamos, durante esa época de la descolonización, hubo pactos que se sellaron que a día de hoy jóvenes africanos, generaciones y generaciones, van a tener que pagar. Porque hay países como Francia que antes de otorgar, entre comillas, la independencia, uno de los acuerdos de la descolonización era que los países recién descolonizados tenían que recoger toda la deuda externa que tenía Francia antes. Es decir, países recién independizados ya con deuda. Una deuda que no saben ni cómo llegó ahí, pero tienen que pagar. Y encima de esa deuda se sigue aumentando deuda. Es decir, en los años 90, cuando llegaron los planes de ajustes estructurales, países recién independizados, en los años 60. Llegaron los años 90 y ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? Dice, vale, pues ahora lo que vais a tener que hacer es privatizar todo lo que tiene que ver con los sistemas básicos de cualquier país. Pues la sanidad, que no existe apenas, la educación y sectores estratégicos en esos países. Vais a privatizarlos. ¿En manos de quiénes? En manos de las empresas de los países europeos. Y después de privatizar esto, la sociedad civil, evidentemente, es la que sufre, porque las élites africanas se codean con las élites europeas. ¿A costa de quién? A costa de la sociedad africana. Y esto aquí, pues, les da absolutamente, prácticamente les da igual a la gente, porque primero, ni el gobierno acerca esas realidades a la sociedad, al pueblo de a pie, ni la gente tampoco busca conocer, pero la gente sí está dispuesta a juzgar a los inmigrantes que llegan aquí. Sí está dispuesta a decir, iros a vuestro país. ¿De verdad la gente que dice esto piensa que estamos aquí o salimos de nuestros países, incluso sabiendo lo que nos está esperando durante el camino, lo hacemos por gusto? Son las preguntas que yo muchas veces me hago, porque todo lo que estoy haciendo, lo digo muchas veces, es para poner de verdad, entender cómo funciona este sistema. Y una vez que alguien entiende cómo funciona este sistema, ninguna empresa europea paga sus impuestos, y eso no es que me lo hayan contado, también he hecho trabajo sobre esto de investigación, ninguna empresa paga sus impuestos en los países africanos. Orange, Bolloré. Bolloré es una empresa francesa que tiene la gestión de 17 puertos de los países africanos, el grupo Bolloré. Total está ahí, Shell está también ahí. Cuando hacen negocio, todo lo que recaban como dinero, ¿dónde acaban? En Europa. ¿Qué se queda ahí? Absolutamente nada. Incluso a las propias personas que viven en esos países
también se ven que en sus condiciones laborales, trabajando en esas empresas europeas, se les deshumaniza en sus propios países. Y cuando salen y dicen, vale, pues como cualquier joven, ya que en mi país no puedo conseguir esto, voy a soñar. ¿Por qué no se quiere que los jóvenes africanos sueñen? Incluso la gente que trabaja en ONGs, a mí me han llegado a llamar en programas de ONGs para decirme, queremos colaborar contigo, vamos a ir a África, a diferentes países para sensibilizar a la gente para que no vengan. ¿Y quién da ese dinero? Muchas veces de los fondos europeos. Es decir, la Unión Europea, que aplica la política de muerte en las fronteras, es la misma que pasa por otra parte y da dinero a las ONGs para que vayan a África a decirle a los jóvenes africanos que no vengan. Me invitaron a la Universidad Cheikh Anta Diop en Senegal, en Dakar, a dar una conferencia en la universidad, y hablando con los jóvenes, yo estaba en la mesa con una ONG española y antes de entrar me dicen, bueno, ahora el discurso va a ser esto, les vamos a decir que, que la cosa está así, no hay que venir. Y yo me quedé, digo, vamos a ver, tú utilizas el privilegio que te otorga haber nacido en el norte global y con el pasaporte que tienes, que te da derecho a entrar a cualquier sitio sin necesidad ni siquiera de visado, y ahora vas a decirle a la gente que no venga. Yo personalmente, y yo también estaba en una posición de privilegio, porque pude viajar para ir a Senegal sin arriesgar mi vida. ¿Y con qué cara tenía yo que mirar a los jóvenes que estaban en la universidad y decirles, oye, no vengáis? Yo sí que he utilizado ese privilegio y he venido hasta aquí, en vuestra casa, a deciros de no soñar, a deciros de no venir. Y yo lo que digo siempre es que ¿por qué no damos la vuelta a esa tortilla y decimos que en vez de mirar a las víctimas y decirles no vengáis, ¿por qué no miramos a sus verdugos y les decimos, oigan, exigimos vías seguras y legales para que esa gente, si quiere emigrar, no tengan que arriesgar su vida, para que esa gente utilicen también un derecho que viene recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a circular libremente, que utilicen esos derechos también, porque son seres humanos. Porque ¿acaso decimos a la gente o a las chicas víctimas de violaciones, acaso le decimos que no salgan de su casa porque hay violadores en la calle? No. Lo que hacemos es que hacemos leyes para que esos violadores no se sientan impunes y para que no sigan violando. Pero a las chicas no hay que ir a decirle. Y hago ese símil para que entendamos, porque quizás eso es más cercano a lo que a lo mejor se puede entender aquí, es hacer este símil para que entendamos que no tenemos que ir a decir a las víctimas que no vengan. Y yo en ese espacio expliqué evidentemente a los jóvenes que estaban en la universidad todo el proceso por el que yo pasé, los peligros que hay en el camino, porque me debía decirles también la verdad de lo que hay en el camino, pero nunca, nunca, nunca decirles que no vengan, porque yo creo que esto ni es mi papel, si acaso, es decirles que nosotros, por lo menos desde nuestra posición, estamos haciendo todo lo posible mientras estemos aquí para exigir a esa Europa que de una vez por todas respete a los africanos y a las africanas. A mí me llama el derecho a migrar, que hablas en condiciones de igualdad, en condiciones de seguridad, en condiciones en las que seguras, en que las personas no se jueguen la vida, como estamos experimentando, ruta atlántica del África occidental hacia Canarias, la más peligrosa del mundo, con un nivel de dramatismo increíble y que ni siquiera despierta nuestras conciencias. Y eso tiene que ver, a mi modo de ver, con una última pregunta de respuesta corta, porque me están haciendo muchas señas por ahí, ¿no? Para intentar dejar un poco de coloquio, obviamente. Mucha gente querrá preguntar cosas. Y tiene que ver con el cambio de narrativa. Es decir, cuando analizamos las cuestiones casi siempre desde el punto de vista cuantitativo, cuando leemos una noticia y vemos
ese sensacionalismo mediático que habla de catástrofe cada vez que llega una embarcación, cada vez que se produce pues, un repunte, de un incremento de llegadas por costas a Canarias, que sabemos que es el contexto minoritario con respecto a las migraciones, pero el que se amplifica de una manera desproporcionada y en condiciones, diría que también indecentes a la hora de comunicar. Esas narrativas que cosifican a la persona y que generan, yo creo que de manera, no solo el sistema, sino la manera en que contamos las cosas, generan esos discursos del odio, esos discursos anti-inmigración, esa estigmatización de las personas migrantes, ese análisis prácticamente como en un contexto de competencia social, aquella gente que es pobre con otra gente que viene que también es pobre, cuando desde mi punto de vista en la génesis de todo ello está las situaciones de desprotección que vive la ciudadanía. Canarias, en 2019, no estamos hablando del año pasado, que a saber cómo ha variado, más del 35%, que se traduce en 700 y pico mil personas estaban en riesgo de pobreza y exclusión social. Jamás hemos experimentado, ni siquiera con el crecimiento, con el desarrollo económico, ningún crecimiento y mejora de las condiciones de bienestar, siempre a la cola de la pobreza en un Estado como el español, que es como decir a la cola de la pobreza en un contexto como el europeo. ¿Qué importancia das a las narrativas migratorias, a la manera de contar los mensajes, a la manera de poner cara y nombre a las personas que sufren y a las personas que vienen a intentar buscar un mínimo de horizonte vital o un espacio de seguridad porque son perseguidas en sus países de origen, a la comunicación? ¿Qué valor le puede dar a ello? Yo digo siempre que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en el tema, no solo en el tema migratorio, pero en este más porque es lo del que estamos hablando hoy. Y lo vemos porque el resultado de la forma en la que se narra, pero no solo en el tema de la inmigración, cómo se narra África desde aquí, la manera en la que se narra. Hay una necesidad de cambio, pero cambio radical de la narrativa, de cómo se narra África, de cómo se narra los sures. Cuando digo los sures no me refiero solo a África, incluyo a todo, ¿no? Cómo narramos al otro, cómo los medios de comunicación se han convertido en una herramienta potente de la creación de la alteridad. O sea, crean una especie de, vamos a decir, persona, por decir algo, a la que siempre se le puede o se le tiene que echar la culpa cuando algo no funciona. Y muchas veces también, cuando se habla con algunos periodistas, algunos llegan a decir que están respondiendo a la demanda de la sociedad. Y ahí es donde digo también que esta sociedad, vuelvo a decir, tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué se nos enseñan los cuerpos? Pues porque consumimos y no decimos absolutamente nada. ¿Por qué cuando pasaron los atentados de Charlie Hebdo en Francia, el mismo día había una embarcación en la frontera sur con 70 personas muertas y todos los focos mediáticos estaban puestos en París las 24 horas? Todos los canales que ponías era París, última hora, París, última hora, París, última hora. Esto lo que vemos es que hay cuerpos, o sea, hay cuerpos que sí se siente como de esta sociedad. Sentimos esa muerte. Pero no solo a esta sociedad, es que se nos impone también a los del sur. ¿A cuántos dirigentes africanos hemos visto yendo a Francia, cogiéndose de la mano, haciendo ese paseo en los Campos Elíseos, rindiendo homenajes? No digo que no se tenga que hacer, pero si hacemos de esa manera, es fundamental también que entendamos, que sintamos empatía hacia otras muertes, como las muertes que pasan en el Mediterráneo. Correcto. Sin evidentemente pues, exponer los cuerpos, como digo. La narrativa es fundamental en todos los aspectos, porque evidentemente si hoy en día vemos esta situación, ya sea de desigualdad o lo que sea, es que muchas veces basta con ver a un africano, la idea que tienes de la cabeza es la idea de una África con un niño al que la mosca le está siguiendo, lo típico que vemos,
hambruna. Cuando ves a un africano, es lo primero. Si no piensas en eso es que has hecho un trabajo. Es verdad. Si ves a un africano y de verdad no te vienen esas imágenes en la cabeza, es que has hecho un trabajo de reconstrucción. Y es necesario e importante también hacer ese trabajo de reconstrucción. Bueno, gracias, Ani, por todas tus aportaciones y por esa visión, esa mirada amplia, ¿no? Esa mirada que va más lejos, mirada que pretende empatizar también, porque solo si empatizamos nos responsabilizamos o podemos pensar en que quizás deberíamos responsabilizarnos de las cosas que pasan y actuar. Y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme.